México llega a los 79 fallecimientos y a los 1.890 casos confirmados a consecuencia del COVID-19. Y en este escenario el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma: se van a quedar con las ganas quienes quieren que nos vaya mal con el COVID y también a la economía. Llama mucho la atención que a pesar de lo que se está viviendo en México y el mundo a consecuencia de esta enfermedad, se registra un enfrentamiento entre cárteles de Juárez y Sinaloa y deja al menos 19 personas fallecidas en Chihuahua. Quédate a conocer todos los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en territorio mexicano. Llega a 79 el número de fallecidos por el COVID-19 en México. Los casos confirmados suben a 1.890. En el informe presentado este día, las autoridades sanitarias indicaron que en el país había 5.398 casos sospechosos por la enfermedad. Y bueno, este es el reporte que está dando a conocer la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, remarcó que alrededor de 3/4 partes de los 1.890 casos confirmados lo fueron en las últimas 2 semanas, es decir, aún permanecen activos. Las autoridades sanitarias tienen en el radar a 5.827 casos sospechosos y han descartado que la enfermedad esté presente en otras 9.467 personas. La Ciudad de México se mantiene como la entidad del país con mayor número de casos confirmados, 469, y con la tasa de incidencia más alta de casos por cada 100.000 habitantes, que es de 5.2. Y bueno, en este escenario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esto: se van a quedar con las ganas quienes quieren que nos vaya mal con el COVID-19 y la economía. López Obrador aseguró que sus adversarios y quienes quieran que le vaya mal al gobierno, tanto con la pandemia como con la economía, se quedarán con las ganas. Lo que no quieren es la transformación. Los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, quisieran que se agravara la crisis del COVID. Afortunadamente no son todos, es una minoría de ambiciosos vulgares, así los llamó, ambiciosos vulgares. Quisieran que se destruyera la economía nacional, están apostando a eso, se van a quedar con las ganas, apuntó en su conferencia de prensa matutina. Y bueno, y es que el presidente pues ha estado muy activo también, de manera muy constante, aclarando toda la información que se va generando a través de esta contingencia sanitaria y que ha delegado sobre todo esta función en el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. López Obrador afirmó que quienes quieren esto son solo un pequeño grupo, mientras que la mayoría de los mexicanos está ayudando, por lo que reconoció a quienes permanecen en casa para evitar la propagación de la enfermedad. La mayoría del pueblo de México está ayudando, he tenido reuniones con empresarios, profesionales, desde luego con la gente, y me están expresando su apoyo, su solidaridad. Vamos bien en ese sentido, hay un gran respaldo del pueblo de México, un gran apoyo. El mandatario mexicano reiteró que la crisis por la pandemia y su efecto en la economía es transitoria y destacó la fortaleza que tiene el pueblo mexicano. Y bueno, también algo que llamó mucho la atención es esto: el gobierno nos pide lo imposible, pagar 100% de impuestos sin tener ingresos, lo declara la Canacintra. Y bueno, hizo ahí un llamado, reiteró de hecho el llamado al presidente López Obrador para implementar estímulos fiscales ante la crisis generada. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, señaló que no se tiene un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la implementación de estímulos fiscales o el impulso a medidas contracíclicas por la pandemia. El gobierno federal nos está pidiendo hacer lo imposible, pagar el 100% de impuestos y contribuciones teniendo cero ingresos. Nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, los afiliados a la Canacintra vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por mantener empleo, indicó el organismo en un comunicado.
y la Cámara destacó que sus agremiados, es decir, la micro, pequeña y medianas empresas, representan el 52% del Producto Interno Bruto y 72% del empleo informal. Si ellos se caen, México cae. Por esta razón reiteramos nuestro llamado al presidente para reconsiderar su postura. Y bueno, también hubo una protesta por parte de trabajadores del INEGI por la falta de pago de salarios en Morelos, justamente donde estuvo el propio Andrés Manuel López Obrador este fin de semana. Ahí estuvo con el gobernador de ese estado, Cuauhtémoc Blanco, y en un momento te daré ahí detalles de un incidente que hubo. Algunos de los empleados, quienes afirmaron haber participado en el Censo de Población y Vivienda, señalaron que se les quedó a deber una quincena de 12,000 pesos. Alrededor de 500 trabajadores del Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas se manifestaron al señalar que a la dependencia les quedó a deber la mayor parte del sueldo como parte de las actividades del Censo de Población y Vivienda 2020. Aún y cuando el gobierno ya había establecido la fase 2 de la propagación de la enfermedad, nosotros seguíamos trabajando para poder sacar adelante el proyecto. Por eso, exigimos que se respeten nuestros derechos como trabajadores y el contrato que nosotros firmamos con esa institución, señaló Sergio Yamán Arias. Detallaron que los coordinadores del INEGI Morelos únicamente les pidieron que dejaran de asistir por la emergencia sanitaria decretada por el COVID, pero no los finiquitaron y les quedaron a deber otra quincena de 12,000 pesos. Los inconformes se reunieron en la clínica para pedir ser escuchados por el presidente López Obrador, quien llegó a la clínica de medicina familiar del ISSSTE, Carlos Calero, en Cuernavaca. No nos dieron una respuesta, los propios coordinadores nos dijeron que ni ellos saben qué pasará después, firmen o no su renuncia, esto se acabó, dijeron pues los inconformes. Y bueno, justamente estuvo ahí en Morelos el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto es lo que ha pues generado también una serie de polémica. López Obrador con sus declaraciones en las últimas fechas pues ha propiciado que sus adversarios políticos utilicen cualquier asunto ahí polémico, incluso pues si se trata de alguna broma o de algún acto ahí que merezca pues alguna risa, pues los adversarios obviamente lo critican fuertemente en medio de la contingencia que se está viviendo. AMLO y Cuauhtémoc Blanco miden la sana distancia con temoseñal. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se despidió con la temoseñal, festejo que hizo famoso a Blanco como ídolo del fútbol nacional al término de una visita a la unidad médico familiar del ISSSTE de Cuernavaca, que será reconvertida para enfermos graves del COVID-19. El presidente López Obrador le pidió al gobernador que le mostrara cómo era su festejo. ¿Cómo era esa? Le dijo el titular del Ejecutivo, es decir, López Obrador. Como reflejo, el exjugador del América alzó los brazos y uno de sus pies, movimiento que imitó López Obrador. Esta es la medida de la sana distancia, señaló el exdelantero de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, eso ha generado desde luego pues que no vean con buenos ojos esto que sucedió. Mira, aquí te lo voy a poner, te lo voy a volver a repetir. Esto fue lo que hicieron. Ahí se puede ver ese momento. A ver, vamos a repetirlo. Ahí está la temoseñal, como le decían. Y bueno, ahí está López Obrador generando más polémica con este tipo de acciones que sus adversarios lo utilizan para querer denostarlo. Y bueno, este es otro asunto. Se generó lamentablemente en medio de esta contingencia un enfrentamiento entre cárteles de Juárez y Sinaloa y que dejó al menos 19 personas fallecidas en Chihuahua. En el lugar se encontraron 2 vehículos baleados, 18 armas largas y una corta, señaló el fiscal general del estado. Al menos ese es el reporte que informan las autoridades oficiales de ese estado, hecho que ocurrió cerca del poblado de Chuchuhuichupa, municipio de Madera, cerca de 20 miembros de la gente nueva de Jaguar, grupo perteneciente al cártel de Sinaloa, circulaban en convoy por un camino de terracería cuando fueron emboscados por al menos 40 individuos de la línea. Otro brazo armado del cártel de Juárez, señaló la Fiscalía General de Chihuahua. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas de este viernes. En la zona se encuentran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional,
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y peritos de la Fiscalía Estatal. Y bueno, algo que también ha llamado mucho la atención es esto que anuncia López Obrador. Analizaremos opciones para el rescate económico sin adquirir deuda, lo afirma el mandatario mexicano. Apuntó que aunque todo será analizado, no se aplicará un modelo fracasado que ha empobrecido al pueblo. López Obrador afirmó que están analizando todas las opciones para el rescate económico que México requiere, pero esto no implica aplicar modelos fracasados como el de adquirir deuda. Estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda, porque imagínense si endeudamos al país. No, tenemos muchos recursos. ¿Cómo vamos a seguir aplicando un modelo fracasado que empobreció al pueblo, que potenció la corrupción, que desató la violencia? Ya rompimos el molde neoliberal. La declaración ocurre luego de que Cuauhtémoc Cárdenas, Santiago Levy, Luis de la Calle, Patricia Arizmendi y más de una veintena de firmantes pidieran en una carta dirigida al presidente que se convoque a los principales actores sociales y económicos para superar la crisis generada por la emergencia sanitaria ante el COVID-19. Los firmantes recalcaron que esto es necesario ya que los indicadores económicos muestran que habrá una recesión a nivel mundial. Este sábado, el mandatario López Obrador dijo que recientemente tuvo una reunión y señaló que no descartaba las propuestas hechas, pero les dije, nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto y estamos seguros de que va a funcionar y no descartamos todo lo demás. Esto que dicen de que no hay manera, que tiene que haber deuda, ¿para qué? Quieren más deuda. Yo creo que vamos a tener más recursos para rescatar al pueblo y no descartamos cualquier otro escenario, pero no vamos a ir con la que una y otra vez ha fracasado. A punto. López Obrador presentará este domingo 5 de abril el plan económico del gobierno federal para enfrentar el golpe económico a raíz de la emergencia sanitaria que en el país ya ha dejado pues más de 1,000 contagiados y obviamente decíamos más de 60 fallecidos. Así las cosas en este asunto que vive México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues dice que va a donar 2 meses de su salario para acciones del combate al COVID. Y otro asunto interesante es que dice López Obrador que pagará por anticipado a médicos que se sumen para atender el COVID-19. El presidente indicó que se busca contratar a más médicos para la atención de la enfermedad, por lo que se darán incentivos como adelanto de su pago inicial y viáticos. Y finalmente, López Obrador anunció que estados ya avalaron inclusión de programas sociales en la Constitución, que era lo que faltaba, pero agradeció a los legisladores federales y locales por la aprobación de la reforma. Así las cosas en México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios.